Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos ya el espacio informativo, las noticias del día, pendientes de la actualidad, el foco puesto en Venezuela, estas protestas masivas que están comenzando en estos momentos, pendientes de las declaraciones de María Corina Machado, también del presidente electo de Venezuela, para muchos, para Edmundo González. Acaba de emitir un comunicado instando a las fuerzas de seguridad y a la Fuerza Armada a respetar la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio y a detener la represión. Ha enfatizado lo siguiente, dice: saben lo que pasó el domingo. Este es el mensaje de la oposición de Maduro a las Fuerzas Armadas que denuncian un intento de golpe de Estado en Venezuela. Le escuchamos ya. Y venezolanos, mi solidaridad está con el pueblo ante su justificada indignación. Lamentablemente, en las últimas horas tenemos reportes de personas fallecidas, decenas de heridos y detenidos. A las fuerzas de seguridad y a nuestra Fuerza Armada los instamos a respetar la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio y detener la represión de manifestaciones pacíficas. Ustedes saben lo que pasó el domingo. Cumplan con su juramento. La Constitución está por encima de todos. Los venezolanos queremos paz y respeto a la voluntad popular. La verdad es el camino a la paz. Precisamente el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, ha expresado hace también escasos minutos la absoluta lealtad y apoyo incondicional de la Fuerza Armada al presidente Nicolás Maduro en medio de protestas contra su reelección, cuestionada por la oposición y gran parte de la comunidad internacional. Decía el propio Padrino: Maduro es nuestro comandante en jefe, quien ha sido legítimamente reelecto por el poder popular y proclamado por el poder electoral para el periodo presidencial de 2025 a 2031, es lo que apuntaba en un mensaje en la televisión. La Fuerza Armada es considerada el principal sostén del gobierno venezolano. Y mientras tanto, la tensión aumenta este martes en Venezuela, donde se esperan nuevas protestas al día siguiente de la muerte de al menos 3 personas por la represión de las fuerzas del orden, de concentraciones espontáneas tras la cuestionada reelección para un tercer mandato de Nicolás Maduro. Al menos 3 personas habrían fallecido. También se habla de hasta 769 personas detenidas desde el pasado domingo. Hablamos también, en este caso, del presidente venezolano, de Nicolás Maduro. Ha denunciado este 29 de julio que el sistema eléctrico del país fue víctima de 2 ataques por parte de grupos relacionados, dice, con la derecha extremista. Es lo que apuntaba en un mensaje emitido por la cadena venezolana de televisión. Decía Maduro que atacaron ferozmente en 2 puntos estratégicos del sistema eléctrico para un apagón a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche. Decía Maduro que quieren apagar el país. Denunciaba la formación de grupos ilegales pagados que generan una escalada de violencia para asaltar el poder en Venezuela. También hablamos del gobierno venezolano, que ha exigido a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay el retiro de manera inmediata de sus representantes en territorio venezolano, en rechazo a sus injerencistas acciones y declaraciones sobre las presidenciales de este domingo. La información la dio a conocer el canciller de la República, Iván Gil, a través de un comunicado publicado en la red social X. Dice que expresa su más firme rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional. Decía el propio Iván Gil que están intentando reeditar el fracasado y derrotado Grupo de Lima, que pretenden desconocer los resultados electorales de los comicios presidenciales efectuados este 28 de julio, los cuales daban la victoria a Nicolás Maduro para un nuevo periodo constitucional de 2025 a 2031. El gobierno venezolano, además, ha suspendido de forma temporal los vuelos desde y hacia República Dominicana y Panamá a partir del 31 de julio, en rechazo a la injerencia de esos países en las elecciones presidenciales del pasado domingo. Es lo que anunciaba el ministro de Transporte, Ramón Velázquez. Dice literalmente que rechaza el injerencismo de gobiernos de derecha y basados en la soberanía plena. Han anunciado la suspensión temporal de los vuelos aerocomerciales desde y hacia la República Bolivariana de Venezuela con Panamá y la República Dominicana a partir del 31 de julio a las 8 de la noche. Hablamos también, en este caso, de Javier Milei. El presidente argentino cargaba contra Nicolás Maduro. Decía que los leones venezolanos se despertaron y que se va a terminar el socialismo en Venezuela. En un mensaje en las redes sociales volvía a arremeter contra Nicolás Maduro. Dice que el socialismo en Venezuela ya se acabó.
Rusia también ha tomado posición, ha llamado hoy a la oposición venezolana a aceptar su derrota en las elecciones presidenciales del domingo y felicitar a Nicolás Maduro por su victoria en las urnas. La oposición venezolana dice debe aceptar su derrota en las elecciones y felicitar al ganador, es lo que afirmaba Dmitry Peskov. Decía literalmente, vemos que la oposición no quiere aceptar su derrota, aunque creemos que la oposición debería hacerlo. Debe felicitar al ganador de estas elecciones. Agrega que es muy importante que estos intentos de sacudir la situación dentro de Venezuela no sean alimentados por terceros países y terceras partes. El gobierno de Biden ha denunciado manipulaciones en las elecciones de Venezuela de este domingo. Asegura que ese falsamiento ha despojado de cualquier credibilidad al anuncio de la reelección del presidente venezolano Nicolás Maduro, y Washington deja la puerta abierta a nuevas sanciones contra Venezuela. Altos funcionarios de Estados Unidos han auguzado la respuesta de Washington a la disputada votación en la que la autoridad electoral de Venezuela declaró que Maduro había ganado un tercer mandato, pero las encuestas independientes apuntaban a una aplastante victoria de la oposición de Edmundo González. También nos fijamos en la posición de China. El presidente chino Xi Jinping ha enviado este martes un mensaje de felicitación a su homólogo venezolano Nicolás Maduro por su reelección como presidente del país caribeño. Decía así: desde que tomó posesión de su cargo, Maduro ha llevado al gobierno venezolano y a su pueblo a optar por un camino de desarrollo que se adecúa a sus condiciones nacionales, alcanzando grandes logros en su construcción nacional. El mandatario asiático ha indicado que China y Venezuela son buenos amigos que confían el uno en el otro, además de buenos socios que caminan hacia un desarrollo común. Pendientes de China, miramos también a la posición de Estados Unidos, pero en este caso en torno a un conflicto en Taiwán. Decía Anthony Blinken que un posible conflicto tendrá implicaciones para todo el mundo, por lo que es importante preservar la paz y la estabilidad en la región. El propio Anthony Blinken habla de una crisis, de una posible crisis en Taiwán. Escuchamos. That's where peace and stability, that's where our focus is. I think there's a recognition around the world that were there to be some kind of crisis on Taiwan, it would affect everyone. It would have global impact. We have 50% of container traffic going through the Taiwan Straits every single day, 70% of the semiconductors manufactured on Taiwan. So there's a recognition around the world. También miramos a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Dice que es importante entenderse el uno con el otro al hablar con China. Sobre todo habla de poder responder mejor a los desafíos globales. La primera ministra italiana ha hecho un llamado claro a China para que deje de apoyar a Rusia en medio del conflicto en Ucrania. También ha expresado su preocupación por la situación en el Líbano, temiendo una posible escalada regional. Anche premessa e spunto per raggiungere nuovi traguardi. Difendere ciò che siamo è lo strumento più efficace che abbiamo anche per comprendere l'altro, e comprendere l'altro è essenziale per poter meglio affrontare le grandi sfide globali di quest'epoca complessa. La profondità dei nostri rapporti si rispecchia, come diceva il Ministro, nel bassorilievo che abbiamo alle nostre spalle, che è dedicato alla millenaria storia cinese, chiaramente a grandissime linee, perché è una storia molto più lunga e complessa di quello che si può racchiudere in una stanza, però in quel bassorilievo, in quella storia, come ricordava il Ministro, sono raffigurati solamente... Y también miramos a Francia, y es que el Gabinete Real marroquí ha anunciado este martes el apoyo de Francia al plan de autonomía bajo soberanía marroquí para el Sáhara Occidental, presentado por Marruecos ante la ONU, afirmando que es la única base para solucionar el conflicto sobre la excolonia española. En un comunicado, el Gabinete Real informa de que dicho apoyo se expresa de forma oficial en una carta enviada por el presidente francés Emmanuel Macron a rey Mohamed VI, con motivo del 25º aniversario de su entronización, que se cumple este martes, en la que Francia considera que el presente y el futuro del Sáhara Occidental se inscriben en el marco de la soberanía marroquí. Pendientes de Francia, hablamos también de Estados Unidos. Está liderando una campaña diplomática para disuadir a Israel de atacar la capital del Líbano o una importante infraestructura civil en respuesta al ataque en los Altos del Golán del pasado sábado. Es lo que apuntan 5 personas con conocimiento del asunto. La agencia Reuters. Washington está intentando evitar una guerra en toda regla entre Israel y Hezbollah, después de que el ataque al Golán ocupado por Israel matara a 12 personas este fin de semana. Están intentando relajar las tensiones en Oriente Medio, a pesar de que tanto Israel como Estados Unidos culpan a Hezbollah del ataque con cohetes del pasado sábado. Hezbollah, por su parte, niega la responsabilidad. También ha hablado sobre esta cuestión el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Ha dicho este martes que cree que una guerra total entre Hezbollah e Israel no es inevitable después del ataque de Hezbollah en los Altos del Golán, en el que murieron 12 ciudadanos iraníes. En una conferencia de prensa en Manila, Austin ha enfatizado que Washington busca resolver el conflicto entre Israel y Hezbollah por medios diplomáticos. Escuchamos a Lloyd Austin. Or imminent, excuse me.
I don't believe that while we've seen a lot of activity on Israel's northern border, we remain concerned about the potential of this escalating into a full-blown fight. I don't believe that a fight is inevitable. I think that we'd like to see things resolved in a diplomatic fashion. As to whether or not Israel can manage a war in Gaza and a fight in Lebanon at the same time, Israel will do what it needs to defend itself, and has demonstrated that time and again. We've committed to helping Israel defend itself for whatever it takes, and certainly that's not a scenario that we'd like to see occur. We'd like to see things resolved in a diplomatic fashion going forward. Y mientras tanto, el ejército israelí ha confirmado este martes el fin de sus operaciones terrestres en Yan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, tras una nueva ofensiva que ha durado una semana y ha acabado con la vida de más de un centenar de palestinos y desplazando a otros 400.000. En la última semana, las tropas han eliminado a más de 150 milicianos, desmantelado túneles, almacenes de armas, infraestructuras y localizado armas, según recogía el comunicado castrense. Pendientes de Israel, de Oriente Medio, también de las protestas en Venezuela. Están viendo precisamente en pantalla pequeña esta señal que pueden también comprobar en nuestro canal de YouTube. En paralelo, pendientes en los próximos minutos de declaraciones por parte de la oposición venezolana. Nosotros miramos de nuevo a la tensión en Israel. En este caso, la tensión con Turquía. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, ha pedido a los países miembros de la OTAN expulsar inmediatamente a Turquía, después de que el presidente turco, Erdogan, sugiriera que invadiría Israel si tuviera mayor poder armamentístico. Decía Katz que, a la luz de las amenazas de Erdogan y su peligrosa retórica, instruye a los diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores a dialogar urgentemente con todos los miembros de la OTAN, pidiendo la condena de Turquía y exigiendo su expulsión de la alianza regional. También miramos a Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos y posible candidata demócrata. Ha lanzado este martes su primer vídeo publicitario, parte de su campaña de $50 millones. La campaña de Harris detalló que los anuncios se van a reproducir en estaciones de televisión nacionales. Dicen que esta campaña trata sobre por qué luchamos, que creen un futuro en el que cada persona tenga la oportunidad de salir adelante, donde cada persona mayor pueda jubilarse con dignidad. Es el mensaje de la campaña de Kamala Harris, un mensaje nada barato, hasta $50 millones. Pendientes también del atentado a Donald Trump, el director interino del Servicio Secreto, Ronald Rowe, ha declarado este martes que el intento de asesinato del expresidente estadounidense Donald Trump fue un fracaso en múltiples niveles. El director interino prometió que el Servicio Secreto va a tomar medidas inmediatas para evitar incidentes similares en el futuro. Dice literalmente: el 13 de julio identifiqué lagunas en nuestra seguridad y he implementado medidas correctivas. Es lo que decía Rowe durante la primera audiencia del Senado sobre el intento de asesinato de Trump. El director interino reveló que visitó el lugar del incidente y subrayó que no puede defender porque no había asegurado la azotea del edificio. Rowe dijo que el equipo de francotiradores del Servicio Secreto no estaba al tanto del agresor en la azotea y enfatizó en que los agentes no necesitaban obtener aprobación para contraatacar. Además, añade que, dada la magnitud de este fallo, la Oficina de Responsabilidad Profesional del Servicio Secreto está revisando las acciones y la toma de decisiones del personal de servicio en el periodo previo y el día del ataque. Enfatizaba que los empleados del Servicio Secreto serán considerados responsables y la investigación muestra violaciones a los protocolos de la agencia. El propio Trump ha condenado la controvertida ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París de la semana pasada, calificándola de vergüenza. Su crítica coincide con la reacción generalizada contra las representaciones religiosas presentadas en este evento. Decía Trump: en realidad me pareció que la ceremonia de inauguración era una vergüenza, me pareció una vergüenza. Se hablaba también de los próximos Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles. Trump agregó que no van a tener una última cena como la que describieron la otra noche. Además, añade que quiere decir que se pueden hacer ciertas cosas, pero que pensó que esto era terrible. Dice Trump: mira, estoy a favor de todo, soy muy abierto de mente, pero pensé que lo que hicieron en Francia fue una vergüenza. En Polonia, el ministro de Asuntos Exteriores ha asegurado que es imposible lograr la paz con Rusia porque Moscú busca beneficiarse de su agresión. Por ello, ha recalcado, es necesario responder con la fuerza y no con concesiones. Es lo que apuntaba en una entrevista con Visegrad Insight. Dice que la Rusia moderna ha incumplido todos los compromisos, ya que ha introducido un régimen mucho más autoritario y que tiene más presos políticos que bajo el mandato de Brezhnev. Pendientes precisamente de los países de la OTAN, de la tensión con Rusia, hablamos de Hungría. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, ha criticado este martes a la Unión Europea por su inacción ante la prohibición de Ucrania de suministrar petróleo a Hungría
Y Eslovaquia dice Siyarto que la Comisión Europea y la propia presidenta Ursula von der Leyen deben decir la verdad de inmediato. Hay que preguntar por qué Bruselas pidió aquí que prohibiera el suministro de petróleo y si no, por qué la Comisión Europea no ha tomado ninguna medida en más de una semana, es lo que apuntaba en una publicación en Facebook, añadiendo que la Comisión Europea es débil e incapaz de hacer valer los intereses fundamentales de dos Estados miembros frente a un candidato. El conflicto se deriva de la inclusión de la rusa Lukoil en una lista de sanciones en junio, una medida que detuvo los suministros a través de Ucrania en las refinerías húngaras y eslovacas, propiedad del grupo húngaro de petróleo y gas MOL. En Estados Unidos, además, les contamos que van a suministrar a Ucrania municiones aire-tierra, equipos de guiado para precisión para bombas y misiles aire-aire avanzados para los aviones de combate F-16. Es lo que informa este martes Wall Street Journal. Un alto funcionario de Estados Unidos expresó su confianza en que van a poder enviar al menos los volúmenes críticos que Ucrania necesita actualmente. El funcionario añadió que los aliados europeos de Ucrania también pueden unir sus finanzas para comprar armas de Estados Unidos y entregárselas a Ucrania. Por el momento no está claro cuántos F-16 han llegado a Ucrania ni cuándo está previsto que se entreguen estas armas. También miramos a Rusia, tensión con Japón. Dos portamisiles estratégicos Tu-95MS realizaron un vuelo programado sobre las aguas neutrales del mar de Japón. Según el Ministerio de Defensa ruso, en determinadas etapas de recorrido fueron acompañados por combatientes extranjeros. Dice el comunicado que dos portamisiles estratégicos Tu-95MS de aviación de largo alcance de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas realizaron un vuelo planificado en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales del mar de Japón. La duración del vuelo fue de más de 10 horas, es lo que apunta la defensa. De hecho, aclaran que la escolta de los cazas estuvo a cargo de las tripulaciones de los Su-35S y Su-30SM. En determinadas etapas de la ruta, los portadores de misiles estratégicos iban acompañados de combatientes de países extranjeros, según añadía el departamento. Seguimos mirando a Rusia. Les contamos que un nuevo vehículo robótico no tripulado para el transporte de heridos y el suministro de municiones desarrollado por Rencidel va a comenzar a producirse en masa después de realizar pruebas entre las tropas. Es lo que anuncia el director Sergei Chemezov durante una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin. Dicen que para reducir las pérdidas humanas se ha desarrollado un vehículo de ruedas robótico totalmente controlado a distancia para la entrega de municiones, para el transporte de heridos y para el transporte de cuadricópteros en general. Todo lo necesario, dice, ya se está realizando entre las tropas. Según los resultados de las pruebas, van a comenzar la producción en masa. Anteriormente informaban de que las tropas han comenzado a probar un nuevo vehículo blindado no tripulado desarrollado por Rencidel. Pendientes de Rusia, mientras sigue escalando la tensión con Ucrania, también pendientes del apoyo de Europa, también un poco de las opciones que ven de una posible victoria por parte de Ucrania y la opción que cada vez está más encima de la mesa, la opción de un posible alto el fuego entre Rusia y Ucrania. Ojo, porque nuevas informaciones de diarios alemanes, en concreto del diario Die Welt, están hablando de que los diplomáticos y militares europeos ya no creen en los éxitos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente y esperan que se alcance un acuerdo sobre un alto el fuego en la zona de combate en los próximos 6 a 9 meses. El periódico Die Welt escribe sobre esto citando sus propias fuentes en Bruselas. Dice literalmente: ya casi nadie en Bruselas espera que Ucrania devuelva los territorios perdidos, pero nadie quiere hablar de ello, al menos oficialmente. Como señalaron los interlocutores del periódico, la evolución de la situación en la zona de combate de Kiev es mucho peor que la percepción pública en Occidente. También enfatizan que es solo una cuestión de tiempo que las tropas rusas atraviesen la segunda línea de defensa de Ucrania. Fuentes de Die Welt esperan que el objetivo declarado de Kiev de llevar las Fuerzas Armadas ucranianas hasta las fronteras de la República fracase a principios de 2014. Además, están apuntando a que predicen un alto el fuego en la zona de conflicto dentro de los próximos 6 a 9 meses, independientemente del resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.